Hola y bienvenido a otra edición de Organiza Comunicando. Yo soy Arturo Cepeda Ramírez y hoy vamos a hablar de un tema bastante curioso. Vamos a hablar de los conceptos básicos y fundamentos de la comunicación organizacional. El primer tema a tratar cuando se habla de comunicación organizacional es los organigramas. Pues bueno, un organigrama de una empresa es una representación gráfica de la estructura jerárquica y organización. Un organigrama te permitirá ver de forma sencilla las dependencias, cadenas de mando y grupos de empleados de la compañía. Los organigramas son algo así como los árboles genealógicos, pero en este caso, en vez de relaciones familiares, son relaciones laborales. Los organigramas más comunes se dividen en dos: los organigramas verticales y horizontales. Pues bueno, un organigrama vertical es una estructura organizativa bastante tradicional que presenta la jerarquía de una organización de arriba a abajo. Al principio de este organigrama generalmente se encuentra la alta dirección, como un CEO o el presidente, seguido por niveles de gestión y supervisión en un formato descendente. Este diseño facilita la comprensión en la cadena de mando y las líneas de reporte dentro de la empresa, haciendo evidente quién reporta a quién. Es ideal para organizaciones más grandes con múltiples capas de gestión, donde es fundamental mantener una estructura clara y una supervisión efectiva. No obstante, el organigrama vertical puede conllevar algunas limitaciones, como la potencial falta de comunicación entre los distintos niveles de la organización, la rigidez de la estructura y la innovación, ya que los empleados de niveles inferiores pueden sentirse menos empoderados para compartir ideas o tomar iniciativas. Por eso, vamos al otro, que es el organigrama horizontal. El organigrama horizontal se divide normalmente de izquierda a derecha. Básicamente es el mismo concepto del organigrama vertical, pero en este caso el formato gráfico hace que los rangos menores se sientan menos amenazados o inferiores y permite una mejor graficación de cómo debería funcionar el sistema de comunicación en una empresa. Porque al diseñarlo así, hace ver que todos los empleados de la empresa están en un mismo nivel. Bueno, el segundo tema a tratar cuando hablamos de comunicación organizacional es la filosofía de una empresa. La filosofía de una empresa es el conjunto de elementos que definen las prácticas empresariales que utiliza un negocio para alcanzar sus objetivos comerciales. Permite fortalecer las relaciones con los clientes y resume el ambiente, la cultura y los valores de una compañía. En general, la filosofía de una empresa representa las creencias con las que los integrantes de dicha compañía se guían para realizar sus actividades. La filosofía de una empresa sirve porque es parte fundamental de la estrategia que ayuda a crear relaciones más significativas entre empleados y clientes. Por un lado, te permite establecer prácticas empresariales con las que se identificará tu organización. En las características de la filosofía empresarial es que está creada con base en los objetivos, tiene en cuenta el contexto en el que se plantea y se define en pocas palabras. Es el elemento con el que los clientes, proveedores y público pueden identificarse. Por lo tanto, la filosofía empresarial está al alcance en todos los canales oficiales de la empresa. Pueden adaptarse con el paso del tiempo y así evolucionar conforme se necesite. Los elementos de la filosofía empresarial son la misión, que es básicamente lo que se refiere al objetivo o propósito que tiene una empresa, es decir, la razón de ser y el motivo del negocio. Para definir la misión, normalmente los empresarios se preguntan ¿por qué hacen la empresa? Después viene la visión, que alude al camino que seguirá la compañía a lo largo del tiempo para alcanzar los objetivos comerciales. Orientará las decisiones estratégicas que se tomen en el camino para crecer y prosperar. En pocas palabras, en la visión se define el futuro que se desea para la empresa. Los valores. Este es el conjunto de principios, creencias y reglas que rigen la empresa. Son el soporte de la cultura organizacional y buscan inspirar y regular el día a día de una compañía. En general, los valores son los principios de conducta con los que se manejan los integrantes de una empresa y determinan la imagen de la organización. Los siguientes son los objetivos de las empresas. Los objetivos de las empresas son los pasos definidos para alcanzar los resultados que un negocio espera. Estos objetivos deben ser medibles para que sea posible evaluar su desempeño y así tomar las medidas necesarias para definir las estrategias si es que se requiere. Estos objetivos pueden establecerse para cada uno de los departamentos o para toda la empresa, así como también se pueden definir para los trabajadores o incluso para los clientes. Las ventajas de tener un objetivo
es porque permite que la toma de decisiones esté orientada al resultado que se espera y también porque orienta a los colaboradores para que puedan trabajar hacia el mismo fin, proporciona un parámetro para medir el éxito y direcciona las estrategias implantadas. Por último, vienen las políticas de la empresa. Las políticas de una empresa son el conjunto de decisiones que la organización toma para alcanzar sus objetivos. La definición de una política debe ser clara y concisa, porque permite que todos los miembros de una organización sepan cuál es el camino a seguir. Además, la política debe estar en concordancia con los valores de la empresa. Las políticas deben revisarse periódicamente para asegurarse de que siguen siendo vigentes y relevantes. Si las condiciones en las que opera la empresa cambian, puede que sea necesario modificar alguna política. Por último, es importante que sean comunicadas a todos los trabajadores dentro de la empresa. El tercer punto a tratar es la ética en la comunicación organizacional. Esta se refiere a los principios y normas que guían el comportamiento y las decisiones de las personas dentro de una organización en relación con la comunicación. Es fundamental porque garantiza la integridad, la transparencia y la responsabilidad, lo que a su vez fomenta la confianza y cohesión dentro de la organización y con sus partes interesadas. ¿Por qué es importante la ética en la comunicación organizacional?, se preguntará la mayoría de ustedes. Pues bueno, si no hay ética, es difícil fomentar la confianza, porque la transparencia, la honestidad y otros valores en la comunicación crean un entorno de confianza entre empleados, clientes, proveedores y otros grupos de interés. También sirve para mejorar la reputación. Las organizaciones que se comunican de manera ética y responsable son percibidas positivamente, lo que puede mejorar su reputación y competitividad en el mercado. También previene malentendidos y conflictos. La comunicación clara y honesta reduce la posibilidad de malentendidos y conflictos internos y externos. También asegura el cumplimiento legal y normativo. La adherencia a principios éticos en la comunicación ayuda a las organizaciones a cumplir con leyes y regulaciones, evitando sanciones y problemas legales. Otra cosa es que promueve un entorno laboral saludable. La ética en la comunicación contribuye a crear un entorno de trabajo respetuoso y equitativo, lo que puede aumentar la moral y la satisfacción de los empleados. También, y por último, facilita la toma de decisiones informadas. La información precisa y veraz es esencial para la toma de decisiones. La comunicación ética asegura que la información relevante se transmite de manera correcta y oportuna. Todas las empresas, y más hoy en día, deben contar con los valores y la ética necesarias para evitar seguir dañando no solo a su país, sino también a sus trabajadores y así fomentar un espectro de trabajo más positivo. En el cuarto tema, vamos con los factores que afectan o distorsionan la comunicación. El primero es el factor semántico. Que, si al hablar o escribir empleamos una palabra con una acepción que no corresponda, se produce una barrera semántica. Esto quiere decir cambio de significación. Esto es bastante frecuente cuando la comunicación se da, por ejemplo, con personas que no son del mismo lugar de origen. Y sin irnos muy lejos, no vamos a pensar en personas que son de distintos países, sino que incluso al ser del mismo país pero de diferentes regiones, podemos tener algunas palabras que no conozcamos entre nosotros. Por eso, a la hora de crear un mensaje, tenemos que utilizar un lenguaje bastante neutro y así la mayor cantidad de personas puedan entender lo que les estamos intentando de comunicar. La siguiente barrera es la física. Esta se presenta cuando los medios utilizados para transportar el mensaje no permiten que éste llegue nítidamente al receptor y provoca una incomunicación o una distorsión en el mensaje. El medio es el vehículo o instrumento que transmite la información. Algunos de los medios más empleados son cartas, teléfono, radio, cine, televisión, periódicos, revistas, conferencias, paneles, debates, reuniones, etc. Si el medio físico falla, no hay mucho que se pueda hacer, sino prevenir que no vuelva a fallar. El siguiente factor o la siguiente barrera es la fisiológica. Surge cuando una de las personas que intervienen en una comunicación intrapersonal presenta defectos orgánicos en la vista, en la audición o en la zona de articulación, lo que ocasiona interferencias en el acto comunicativo. Por ejemplo, si una persona tiene una tendencia al hablar o una forma de pronunciar las palabras que no es muy común, eso puede afectar a que se entienda el mensaje. Por eso, las personas que van a transmitir los mensajes dentro del interior de nuestra empresa tienen que tener una buena dicción y una buena fonética. El último es el valor psicológico, que es donde aceptamos las comunicaciones que se adapten a nuestro esquema referencial. Usualmente vemos, oímos y sentimos lo que se encuentra a nuestro alrededor, y toda comunicación que encierra para nosotros alguna amenaza, agresividad o crítica suelen ser rechazadas. Es por ello que muchas veces resulta difícil entendernos con otras personas o que nuestro mensaje se entienda. Esta dificultad se traduce en reacciones emocionales, en obstaculizaciones para evitar la sensación de malestar, de miedo, incertidumbres, ansiedad, etc.
Estas distorsiones en la comunicación se producen en el interior de cada individuo, en el mundo del yo. Así que tampoco hay mucho que se pueda hacer. Simplemente cuando vayamos a comunicar un mensaje hay que tener en cuenta el público al que le estamos transmitiendo el mensaje y la forma en la que lo estamos comunicando. Tenemos que mantenernos respetuosos y tranquilos a la hora de comunicar nuestros mensajes. También como administrativos tenemos que tener en cuenta que hay otros factores que pueden originar distorsiones en la comunicación, que sería la propia estructura organizacional. Por ejemplo, no nos podemos comunicar directamente con lo más alto en la pirámide de la comunicación. Eso dificulta mucho, ya que si estamos hablando con un empleado que está en lo más bajo de nuestro organigrama, puede ser difícil que al jefe le llegue el mensaje de forma correcta o incluso que le llegue. Por eso, como jefes, tenemos que estar al pendiente de lo que está pasando en la parte más baja de nuestra cadena del organigrama. Así podemos tener retroalimentación y podemos escuchar a todas las partes de la misma. También la ambigüedad en los estatus y roles cuando no sabemos bien a quién debemos dirigirnos para comunicar algo. Por ejemplo, hay veces que el mismo puesto de jefe puede intimidar a los empleados para que expresen sus ideas. Por eso también tenemos que ser amigables y saber escuchar a nuestros propios empleados. Y bueno, recientemente acabo de mencionar la importancia de que nuestro mensaje sea claro. Por eso, en este quinto punto, quiero hablar sobre la redacción de mensajes organizacionales. Pues bueno, a la hora de redactar un mensaje organizacional, hay muchos formatos que podemos utilizar. De esos hablaremos más adelante. Pero ahora mismo, algo que quiero mantener en claro es que sin importar qué formato decides ocupar, tienes que tener dos premisas siempre en mente. El primero es que nuestro mensaje tiene que ser claro. Y lo segundo es que debe ser entendible para poder ser adaptable. Los mensajes organizacionales deben transmitir sin ambigüedad todas aquellas novedades de la empresa que puedan ser interesantes para los clientes, el mercado, equipo, colaboradores, medios de comunicación, trabajadores, etc. Por eso, ahora mismo voy a puntear los elementos más importantes para que nuestro mensaje llegue a nuestros públicos de manera eficiente. El primero es establecer el objetivo. Saber cuál es el fin de los textos es clave para poder organizar el contenido y los mensajes. Lo segundo es el público. Ajustar el contenido a los públicos es otro aspecto fundamental, porque nos permitirá establecer los canales que vamos a utilizar para difundir los mensajes. Lo siguiente es la extensión. En este caso tendremos que ajustarnos al canal que utilicemos para hacer llegar lo que emitimos. Normalmente, sin importar el formato, el mensaje tiene que ser corto, ya que si es muy largo, la mayoría de personas ni siquiera le van a prestar atención. Lo siguiente es el estilo. Los textos pueden estar escritos queriendo transmitir más cercanía, utilizando el tú en vez del usted, o empleando el vosotros por el ustedes. En función de la imagen de la compañía o el sector en el que se mueva, habrá que utilizar un estilo más informal u otro más formal, también dependiendo a quién nos estamos dirigiendo. Lo siguiente es la ortografía y gramática. Lo que sí debemos cuidar siempre, pero siempre, es la gramática y la ausencia de errores. Para ello, es mejor utilizar frases cortas y directas, evitar las subordinadas y hacer uso de párrafos de no más de 5 líneas. Facilitaremos, además, la lectura, por lo que será más fácil de leer y más bonito incluso. Así también podremos evitar que el texto esté lleno de errores y será más fácil comprobar todo lo que hemos escrito para que se entienda a la perfección. Lo siguiente es el lenguaje y la terminología. En los textos corporativos o en los mensajes organizacionales, además de adecuar el estilo, también debemos hacer lo mismo con el lenguaje que utilicemos y la terminología, esta última especialmente pensando en los públicos. Por último, la planificación. Disponer de un plan de temas o de un calendario de acciones nos va a ayudar a no repetir contenidos, ajustar los mensajes e incluso interrelacionar los textos, especialmente cuando se trata del blog corporativo o de las publicaciones en una social media. Bueno, dejando a un lado el tema de la redacción de los mensajes organizacionales, no se preocupen, llegaremos a sus distintos formatos más adelante. Ahora quiero hablar un poco del liderazgo. Y no podemos hablar de liderazgo sin hablar del líder. El líder es una persona que sabe cómo dirigir a la gente a su mejor esfuerzo. Es la persona que se distingue del grupo ejerciendo influencia e incentivación para lograr un objetivo en común. La función de un líder es identificar las necesidades de las personas o grupos de personas y tomar decisiones que afectan a sus seguidores. El líder siempre va a estar ligado a la gente que lo sigue. Como ya lo he mencionado en un podcast anterior, en mi opinión, el líder puede nacer o también se puede hacer. Si un líder que nació siendo líder se trabaja a sí mismo, puede llegar a ser incluso mejor que un líder que se hizo a sí mismo. Pero bueno, ciertas características que tiene que tener un líder es que tiene que ser carismático, o sea que tiene que tener una personalidad que atraiga a las personas y que les sirva de ayuda a la hora de dirigirlas. También tiene que tener experiencia.
tiene que saber enfrentar la adversidad, tiene que tener iniciativa, compromiso y responsabilidad. Ahora hay que hablar un poco de los distintos tipos de liderazgo, que son: el situacional, es un líder que es elegido por la situación en la que se encontró; el transaccional, que es el que se concentra más en el intercambio de cosas, es el más común: tú trabajas, yo te doy dinero. El transformacional es de los mejores y de los más escasos, porque son ese tipo de líder que buscan transformar. Después viene el autocrático, es donde todo el poder de una empresa se concentra únicamente en el líder, algo así como una dictadura. Después viene el democrático, es el tipo de líder que se elige bajo una votación entre los miembros de su grupo. Después viene el carismático, un líder que debido a sus habilidades en la dialecta o a la hora de comunicarse fue elegido como líder. Después viene el líder burocrático. El líder burocrático es un líder que, como todos los demás, solo que se ajusta específicamente a las reglas y normas de su localidad. Después viene el líder natural. Se le asignó de forma indirecta y todos lo siguen, pero sin saber bien por qué. Después viene el líder orientado a las tareas, que es el que está enfocado en la producción. Y por último, el líder orientado en las personas, que es el que busca complacer a sus trabajadores. Ok, dejando de un lado lo que fue este pequeño hincapié en lo que es el liderazgo, volvemos con el tema de los mensajes organizacionales. Como anteriormente mencioné, los mensajes organizacionales se pueden presentar de distintas formas. A continuación les voy a describir y presentar los más comunes. El primero es el oficio. El oficio es un documento que emite un organismo oficial cuyo fin es comunicar una actuación administrativa relacionada con un procedimiento. Es el documento más común dentro de la correspondencia administrativa y por tanto esencial en la comunicación escrita interpersonal de la administración. El segundo es el memorándum, también conocido como memo. Comunica la información de los miembros de una organización. A diferencia de un mensaje individual, los memorándum generalmente tienen una audiencia más grande. Esta carta generalmente se envía a todo un equipo, departamento u organización para informar a los empleados sobre lo que sucede en la empresa. Un memorando puede incluir información sobre cualquier tema importante con relevancia a gran escala. Por ejemplo, un cambio de política, nuevos clientes o recortes de presupuesto. Este tipo de comunicación puede crearse y enviarse de forma electrónica o imprimirse como un documento físico. Incluso si conoces a todos los miembros de tu cadena de comunicación, es importante redactar estos documentos de forma concreta y profesional. En caso de duda, obviamente omite los emojis, el idioma de los mensajes de texto y las abreviaturas para que tu mensaje se vea más profesional y también para que sea más claro. El siguiente es la carta comercial. La carta comercial consiste fundamentalmente en un documento entre empresas, con envío postal o mediante correo electrónico, para tratar temas comerciales referentes a una o ambas organizaciones. Todas suelen incluir una serie de datos como los datos de remitente y destinatario, saludo y despedida o texto y firma. Para que una carta comercial sea buena, hay que ser claro y conciso al ceñirse al tema en cuestión. También hay que realizar un proceso previo de información sobre el tema a tratar y sobre el destinatario. Otra cosa es organizar la estructura que tendrá antes de empezar a escribir. Hacer una revisión exhaustiva antes de enviarla es algo que les recomiendo muchísimo. Y si es posible, hacer que el saludo sea personal. También hay que evitar frases obsoletas o con adornos innecesarios, errores ortográficos que transmiten una imagen poco profesional, negatividad en la redacción, no ofrecer alternativas a las solicitudes, afirmaciones impersonales y estructurar las frases de una forma compleja y difícil de comprender. Recuerden que todos los documentos dentro de una empresa siempre deben ser muy claros y fáciles de comprender. Otro formato de mensaje organizacional serían los avisos. El aviso es un documento, generalmente con un texto breve y dirigido a un número limitado de personas, que informa de un hecho a personas que pueden estar interesadas para que actúen en consecuencia. Por ejemplo, si va a haber algún fallo en un sector eléctrico de una organización, hay que avisar con antelación a los que se puedan ver afectados por ese fallo eléctrico. O, en tal caso de que se va a hacer una fiesta o se va a hacer una celebración por cualquier cosa, también avisarle a los interesados por el hecho de que quieran participar. Normalmente, eso sí, los avisos son para cuestiones negativas. Es necesario que la estructura del aviso tenga la información de forma clara y ordenada para procurar expresarla de manera concisa. En caso de ser necesario por el tipo de información transmitida, será uso de títulos descriptivos del contenido de cada apartado, por lo que la estructura visual del documento permitirá hacer una lectura rápida y localizar cómodamente la información que interese. Cuando sea posible, a fin de reforzar la claridad expositiva,
puede ser útil poner números, letras de orden u otros recursos tipográficos que identifiquen las diversas partes de una enunciación. Otro elemento que entra dentro de lo que es los mensajes organizacionales es la rueda de prensa. Una rueda de prensa sirve para dar a conocer noticias importantes, por ejemplo el lanzamiento de una campaña, relacionadas con una organización o empresa, y en ella participan periodistas y representantes de la empresa u organización. Esta servirá a los periodistas de foro interactivo para informarse sobre la organización o empresa convocante y sobre la campaña. Dentro de sus ventajas, permite ofrecer a los medios de comunicación mucha más información que la que le permite un comunicado de prensa, y brinda a los periodistas la oportunidad de hacer preguntas y concretar entrevistas. Para planificar una rueda de prensa, hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, pensar con anticipación en cuestiones prácticas, cómo se va a dar el lugar de la celebración y los recursos necesarios, la mesa, estrado, altavoces, micrófonos, etc. También hay que tener claro lo que se quiere enunciar. Otra cosa es saber quién involucrar para darle más peso y credibilidad a nuestro mensaje. Alguien de nuestra organización debería figurar entre los oradores, a ser posible un portavoz de alto rango. También hay que preparar una lista de preguntas y respuestas para nuestros ponentes. Y preparar con anticipación todos los folletos y materiales que se vayan a ofrecer al público, ya sea regalos, la comida, etc. Son cosas que no se tienen que dejar a último momento. Y pues como ya lo mencioné, una rueda de prensa es una forma de acercarnos a nuestro público utilizando como recurso a los medios de comunicación. Siguiendo con los mensajes organizacionales, viene la presentación de un producto. Es un tema que a bastante les parece intimidante, pues claro, presentar un nuevo producto no es nada fácil, ya que a pesar de que es un componente vital a la hora del marketing, trae consigo muchas cosas, porque implica exponer las características y ventajas del público a clientes potenciales, socios, compradores o partes interesadas, y puede que no siempre salga bien. Por eso, a la hora de presentar un producto, hay que tener ciertos elementos en mente. El primero es la preparación, que es conocer en detalle el producto y el público objetivo. Si tú conoces tu producto y sabes a quién se lo estás presentando, te va a ser más fácil exponer sus ventajas y el cómo les va a ser útil. El siguiente es la introducción, contextualizar y explicar la necesidad que el producto cubre. Lo siguiente es la demostración, exhibir cómo funciona el producto y los beneficios que trae consigo. El siguiente es la evidencia, ofrecer pruebas, escritos, testimonios o incluso visualmente puedes ofrecer evidencia de que tu producto esté funcionando. Por otra parte viene la interacción, es cuando involucras a la audiencia para que formen parte de la experiencia de tu presentación del producto. Al hacerlo sentir parte, también generas confianza en ti y en tu producto. Por último viene el cierre, es el que reitera los puntos clave y realiza una llamada a la acción. Es cuando les pides que compren tu producto, que lo promocionen o que formen parte de él. Ya por último, vamos a hablar del tema organización de eventos. La organización de eventos es el proceso mediante el cual se gestiona un proyecto como una reunión, convención, feria comercial, ceremonia, fiesta de lanzamiento, nuevo producto, etc. Y incluye la elaboración de presupuestos, el establecimiento de cronogramas, la selección y reserva de los lugares del evento, la obtención de permisos, la planificación de alimentos, la coordinación de transporte, la organización de actividades, la selección de oradores y conferencias magistrales, la organización de equipos e instalaciones, entre otros. Nada se deja al azar. Pero controlar cada detalle no protege contra imprevistos. En este caso, el organizador debe ser extremadamente receptivo y saber adaptarse a muchas situaciones. Debe ser el primero en llegar al evento y el último en dejar la fiesta. A la hora de organizar eventos, normalmente es una junta donde llegan distintos trabajadores y se hace una lluvia de ideas sobre de qué va a tratar el evento o sobre lo que lo puede hacer interesante. Así, después de una plática, se puede registrar y se puede analizar todo lo que va a pasar en el evento y también se puede controlar la mayoría de todas las cosas. Es deber del organizador del evento el que todo salga bien. Y bueno, ese fue el último tema en esto que fue nuestro podcast sobre los temas principales de la comunicación organizacional. Espero lo hayan disfrutado y les haya gustado. Nos vemos en la próxima.